Continuamos con la serie sobre el corazón de San José. Estamos en la segunda parte de San José, patrón y guardián de la Iglesia Universal. Terminamos nuestra reflexión anterior viendo cómo en la aparición de Fátima, San José con la Virgen y el niño en su brazo aparece en la última aparición durante el milagro del sol y con su mano derecha y con amor y autoridad bendice al mundo. Le pedimos que Él, que es el terror de los demonios, aparte todos los demonios que atacan a la vida de la Iglesia y de las familias, tanto biológicas como espirituales. Pues hoy continuaremos con el próximo Papa. También Pío XII dedicó numerosas alocuciones, siempre tan hermosas, vibrantes y acertadas. Por ejemplo, cuando el 10 de abril de 1940 invitó a todos los recién casados a ponerse bajo el manto seguro del esposo de María. Y en 1945 invitaba a todas las asociaciones de trabajadores a honrarle como su defensor y su modelo. 10 años después, en 1955, anunció la institución oficial de la fiesta de San José Obrero, la cual celebramos el 1 de mayo. Con este hecho, que parece tan sencillo, quiso elevar la dignidad del trabajo de todos, especialmente del trabajo de los obreros, llamando así a un mayor reconocimiento de su labor y a una mayor justicia con sus salarios. Esto era una fuerza espiritual para la Iglesia que ya enfrentaba la gran batalla con los sistemas totalitarios que tomaban a los obreros como excusa, como carnada y usaban su supuesta lucha por sus derechos para dominar naciones enteras y llevarlas a la esclavitud. También escribió una oración a San José de carácter eminentemente profesional y social, como conviene a cuantos están sujetos a la ley del trabajo, que para todos es una ley de amor, de vida pacífica y santa, y también preludio de la felicidad eterna. En otras cosas, en esta carta dice: sednos propicio, San José, en los momentos de prosperidad, cuando todo nos invita a gustar honradamente los frutos de nuestro esfuerzo, pero sednos más propicio sobre todo y sostenednos en las horas de tristeza, cuando parece que el cielo se cierra sobre nosotros y hasta los instrumentos de trabajo parecen caerse de nuestras manos. Qué oración tan propicia. San Juan XXIII, que quiso llamarse José, pero ningún papa se ha llamado o creo que pueda llamarse José. San Juan XXIII lo declaró protector del Concilio Vaticano II, sabiendo que era un momento crucial para la vida de la Iglesia y que su cuidado y guía paterna era de suma importancia, ya que la familia de Jesús, la Iglesia, entraría en una nueva etapa de autorrevisión y de renovación interior para lograr promover la evangelización en el mundo contemporáneo. Tenía también la misión de la renovación espiritual y moral de los fieles para entrar en un diálogo y una apertura con el mundo moderno, con también un diálogo con otras religiones y a la vez adaptar las disciplinas necesarias para discernirlas en su fondo y en su forma. Todo este gran movimiento interior en el corazón de la Iglesia, en el corazón de la familia de Jesús, este llamado a levantarse y ser una iglesia en salida, en diálogo, una iglesia renovada para ser más eficaz en su misión, requeriría, según San Juan XXIII, la urgente presencia espiritual de San José y su protección paterna. Cuando algunos padres conciliares se burlaron, sí hermanos, se burlaron, y pensaron que era cosa trivial esta proclamación de San Juan XXIII de poner el concilio bajo el patrocinio de San José, que este Papa hizo un gesto que sorprendió a todos. El 13 de noviembre de 1962, cuando a través del cardenal Cicognani solemnemente anunció a todos los padres sinodales que había decidido incluir de forma inmediata en el canon romano de la misa el nombre de San José, siendo mencionado después de la Virgen María y antes que los apóstoles y los mártires. El 1 de mayo de 1960 nos dijo sobre San José:
Haz también que tus protegidos comprendan que no están solos en su trabajo, sino que vean a Jesús junto a ellos. Acógelos con tu gracia, protégelos fielmente como tú lo hiciste. Y obtén en cada familia, en cada oficina, en cada laboratorio, donde quiera que trabaje un cristiano, que todo sea santificado en la caridad, en la paciencia, en la justicia, en la prosecución del bien obrar, para que desciendan abundantes dones sobre sus trabajos. San Pablo VI, quien toma su pontificado durante los últimos años del concilio y los siguientes años, también quiso llamarse José, pero no era posible. Tiene que vivir una de las peores crisis de la Iglesia. Los frutos del concilio tan añorados han sido desfigurados y trastornados en la mala interpretación de su doctrina. Los sacerdotes y la vida religiosa entran en una tormenta de la cual miles abandonaron su vocación, y al mismo tiempo la familia comienza a experimentar los primeros colazos de Satanás con la era de los años 60, donde se exalta el sexo libre, las uniones libres que dan cabida al surgimiento masivo de los anticonceptivos. Su famosa encíclica Humane Vitae sobre la sacralidad de la transmisión de la vida humana como fruto de la comunión esponsal es atacada tan duramente que grandes teólogos, obispos, cardenales y muchos fieles escriben al Papa manifestando su ardoroso desacuerdo y que no obedecerían su magisterio en este tema. San Pablo VI, quien sufre profundamente ante las olas tan altas que azotan a la Iglesia, la encomienda a San José, pidiéndole que proteja la integridad de la fe y de la vida de la familia. En Nazaret, siendo el primer papa que puede ir a Tierra Santa, nos dio una magistral homilía sobre la vida de la Sagrada Familia. Y nos dice así: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús y la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Es aquí, en la casa de Nazaret, donde se comprende de corazón la vida de la Sagrada Familia y donde se encuentra la escuela donde cada familia humana debe encontrar su modelo perfecto y su camino más claro para vivir su vocación de ser iglesia doméstica. Y ahora llegamos a San Juan Pablo II, el Papa de la familia, como ha querido ser recordado, cuyo segundo nombre era Joseph, Karol Joseph. Como ya hablamos en una reflexión previa, toda su visión de la paternidad la recibe de su propio padre Karol, de su testimonio, pero también de la profunda contemplación del corazón de San José, el padre de la Sagrada Familia. Su comprensión de la dignidad excelentísima de la maternidad la recibe de su relación filial con la Virgen y también del ejemplo de su madre Emilia, aunque haya fallecido cuando él solamente tenía 9 años. Este papa, que a los 20 años ha perdido a toda su familia, hizo de sus sufrimientos una profunda experiencia espiritual. Los hizo oración de contemplación del don de la vida familiar, del don del amor esponsal responsable y de la misión de la paternidad y de la maternidad. Y por ello nos deja el magisterio más alto, profundo, ancho y largo sobre la familia. Juan Pablo II tenía una comunión particular con el corazón de San José, a quien dedicó tantos discursos, homilías, audiencias generales, y culminó dándonos el más precioso don, la exhortación apostólica, el custodio del Redentor. Esta exhortación está insertada dentro de una serie de documentos magisteriales sobre la familia. Recordemos que su primera encíclica es El Redentor del Hombre. En el año mariano escribe La Madre del Redentor y luego escribe El Custodio del Redentor, así colocando a la Sagrada Familia junta. Pero también está todo esto enmarcado y dedicado a los 3 corazones de la Sagrada Familia, a cada uno con su persona, misión y su corazón. Y dentro de este marco escribe después de su atentado, el 13 de mayo de 1981, la exhortación apostólica Familiares Consorcio. ¿Por qué habrá escrito después de su atentado esta exhortación apostólica dedicada a la familia?
porque precisamente su atentado ocurre cuando él iba a inaugurar el Instituto para Matrimonio y Familia San Juan Pablo II. O sea que el demonio quiso detener el nacimiento de este instituto que se dedicaría a estudiar profundamente el magisterio de San Juan Pablo II sobre la familia. En esta exhortación apostólica, la familia en el mundo contemporáneo define con una aguda mirada la identidad y misión de la familia en el mundo de hoy, donde habla también de las grandes amenazas que confronta y de la seria batalla que se libra en contra de la familia, que la gran confrontación es como el propósito de destruirla, desfigurarla y de transformar su identidad, para así, hermanos, hacerle el daño más profundo a la persona humana, ya que la familia, como él mismo nos dijo, es el lugar donde la persona humana crece, donde se reconoce, se identifica, se entiende y desarrolla su capacidad de amar y de ser amado. Y por lo tanto, en su exhortación apostólica, hace un llamado: familia, sé lo que eres, y por ello pide el auxilio de San José y de la Santísima Virgen. En esta exhortación apostólica hace una definición que vale la pena mencionar, aunque sea un poco larga. En el designio de Dios creador y redentor, la familia descubre no solamente su identidad, o sea, lo que es, sino también su misión, lo que puede y debe hacer, el cometido que ella, por vocación de Dios, está llamada a desempeñar en la historia. Brota de su misma ser y representa su desarrollo dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su gran responsabilidad. Familia, sé lo que eres. Remontarse al principio del gesto creador de Dios es una necesidad urgente para la familia, nos dice Juan Pablo II, si quiere de verdad conocerse y realizarse según la verdad interior, no solo de su ser, sino también de su actuación en la historia. Y dado que, según el designio divino, está constituida como una íntima comunidad de vida y amor, la familia tiene la misión de ser cada vez más una comunidad de vida y amor. Y esto es una tensión que, al igual que es para toda la realidad creada y redimida, que hallará su cumplimiento en la plenitud de los tiempos, cuando el Señor establecería a la Sagrada Familia. En una perspectiva que además llega a las raíces mismas de la realidad, hay que decir que la esencia y la misión de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto, la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo, Señor, por la Iglesia, su esposa. En pocas palabras, Juan Pablo II dice: nadie puede dar la identidad de la familia, nadie la puede definir excepto aquel que la ha creado. Por eso nos diría al iniciar su carta apostólica a la familia, otro gran tesoro que nos dio sobre la familia, donde le habla a cada familia con corazón de padre y nos da unas profundas palabras que dan sentido y orientación a toda la familia, en un momento de la historia donde la familia, según él, es la institución más golpeada por las grandes olas que intentan cambiarle su rumbo, y cuando la vida humana ha perdido su valor, especialmente para con los más inocentes. En el santuario de San José en Polonia, durante un viaje apostólico, pidió a San José de que, como padre, patrón y guardián de la iglesia, la familia de Jesús, la cuidara y cuidara a todas las familias, y con voz firme le pidió: levántate, San José, toma a la madre y al niño y llévalos por caminos seguros de protección. Protege a las familias, y San José es el custodio de la vida, el custodio de toda vida humana. El Papa, que unos años antes de su pontificado profetizó que vivíamos los tiempos de la gran confrontación entre el bien y el mal, entre el evangelio y el antievangelio, entre la iglesia y la antiiglesia, entre Cristo y el anticristo,
no se cansó de confiarnos al cuidado materno de la Santísima Virgen y a la vez a la protección paterna de San José. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, otro papa con el nombre de José. El papa que al inicio de su pontificado nos alertó la gran batalla de este tiempo, la dictadura del relativismo, donde la verdad no es una y no es objetiva. La verdad no es Dios, sino que la verdad es fruto del hombre, de su pensar y de su sentir. Una terrible dictadura, porque Dios propone su verdad para que la aceptemos como una buena nueva. Pero el hombre que toma el lugar de Dios y crea su propia verdad, la impone, y quien no está de acuerdo con ella sufre duramente las consecuencias de su desacuerdo. Por eso se le llamó dictadura y verdaderamente la vemos como tal. ¿No estamos acaso viviendo este aviso o profecía de Benedicto XVI, de este papa humilde y manso que supo como San José partir en un plan misterioso de Dios, sin dejar de estar al lado de la Iglesia y de la humanidad, pero en el silencio de la oración y la penitencia? Durante su pontificado, él dedicó una fuente en los jardines vaticanos a San José, que revela diferentes momentos de su vida al servicio de la Sagrada Familia y que constituían, según el deseo del Papa Benedicto, un recuerdo simbólico de los valores de la sencillez y de la humildad al llevar a cabo el día a día la voluntad de Dios. Valores que distinguieron la vida silenciosa pero preciosa del custodio y redentor. A su intercesión, dijo el Papa Benedicto, confío las esperanzas y los grandes peligros que azotan a la Iglesia y al mundo. Y en muchas ocasiones nos dijo, la Iglesia ha llamado a José el terror de los demonios por buenas razones. San José es un experto en desenmascarar todos los intentos del maligno para destruir la vida de Jesús en las almas. También desenmascarará la presencia y la obra de la cultura de la muerte y la cultura del relativismo. Más que nunca los cristianos tenemos que invocar a San José, nos dijo el Papa, en nuestra lucha contra las fuerzas del mal en el mundo y en la Iglesia. Y para concluir, el Papa Francisco, quien inaugura su pontificado el 19 de marzo del 2013, ha sido muy abierto en hablar de su profunda devoción a San José. Un gran deseo del Papa Benedicto XVI fue introducir en el canon de la oración eucarística 2, 3 y 4 el nombre de San José después de la Virgen. No lo pudo realizar, pero fue uno de sus últimos deseos antes de dimitir a su misión petrina. El Papa Francisco realiza este sueño y ahora San José aparece en todas las oraciones eucarísticas. Se nos ha revelado con la imagen de San José dormido, recordando el pasaje de San Mateo, cuando el ángel le dice, levántate, toma a María tu esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo, y San José la lleva a su casa. Sabemos que esa imagen la tiene siempre cerca de él. Durante más de 40 años, el Papa Francisco recita una oración al esposo de María Santísima. Está tomada de un libro de devociones francesas del siglo XIX, especialmente de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María. Es una oración que expresa devoción y confianza a San José, pero también un cierto reto, explica el Papa, porque concluye con las palabras, que no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Queremos concluir estas reflexiones dándole gracias al Papa Francisco por haber proclamado el 8 de diciembre del año 2020 el inicio de un año dedicado a San José, que concluirá el 8 de diciembre del 2021. En la carta Patris Corde, con la que inicia y proclama este año dedicado a San José, el mismo Santo Padre nos explica que surgió esta inspiración como fruto de todo el sufrimiento universal, tanto de la Iglesia como de toda la humanidad, con la pandemia que ha sacudido a cada familia humana, a todas las naciones y a toda la Iglesia universal.
Nunca antes habíamos visto nuestras iglesias cerradas, la falta de la Eucaristía, la falta de los sacramentos, tantas personas fallecidas, el dolor de tantas familias de perder a sus seres queridos sin ni siquiera poder estar a su lado. Tantos sacerdotes, religiosos y religiosas, obispos que sucumbieron en la pandemia, dejando grandes vacíos en la vida sacramental y pastoral de la Iglesia Universal. Considero, hermanos, que este año de San José tiene implicaciones espirituales y humanas más grandes de lo que nosotros podamos imaginar. En su carta, el Papa Francisco presenta a San José como modelo perfecto de la paternidad de todo hombre, paternidad que viene de la paternidad de Dios. Y nos pide a todos a crecer en amor a nuestro Padre y Patrón, al Padre y Patrón de toda la Iglesia Universal. Nos pide que le pidamos su intercesión para que ejerza toda la autoridad dada por Dios Padre para cuidar a la Sagrada Familia y que hoy la ejerza con toda la Iglesia y con todas las familias amenazadas por tantos peligros y confrontaciones. Es mi mayor deseo, hermanos, al concluir esta serie sobre conociendo el corazón de San José, que todos hayamos crecido un poquito más en el amor a San José, que hayamos podido contemplar profundamente su corazón, su persona y su misión, que San José revele la belleza del don y del genio masculino al servicio de los suyos, que Él eleve el corazón de todos los hombres a la verdad de su identidad y su misión en sus hogares, en la iglesia y en el mundo. Y que San José, como se reveló en Fátima, levante su brazo paterno y nos bendiga, defendiéndonos del enemigo y llevándonos a nuestro hogar seguro, los corazones de Jesús y de María. Que reinen los tres corazones, el de Jesús, María y José. A ellos entregamos nuestras vidas, a ellos nos consagramos para vivir con ellos en la casa de Nazaret.